sean bienvenidos a este nuevo video en donde les traigo presentando unos nuevos tipos de datos para la serie Aprendiendo Arduino desde cero. ¿Cuáles son esos nuevos tipos de datos? Double, float, int, long y short. A continuación les estaré presentando el tipo de dato float. Ese tipo de dato se utiliza para los puntos decimales, para números con punto decimal. Se les suele decir los números de coma flotante. Entonces se utilizan para aprovechar lo que son los valores analógicos y continuos. También para realizar ciertas operaciones que requieren pues una mayor resolución que los números enteros. Ok, entonces los números en coma flotante pueden ser tan grandes como 3.4.028.235 por 10 a la 38 y tan bajos como menos 3.4.028.235 por 10 a la 38. Se almacenan como 32 bits, o sea 4 bytes de información. Su sintaxis es sencilla, como todas las demás. Se coloca primero el tipo de dato, el nombre de la variable y si se requiere se le iguala un valor. Recordemos siempre el punto y coma al final. Aquí nos maneja un código de ejemplo. Tenemos que float, lo denominan como myFloat, es la variable, ¿ok? Y también definimos otro como float que se va a llamar sensor calibrate y le colocan le asignan un valor de 1.117. Definimos como enteros x, y como float la variable z. Posteriormente, x le dan el valor de 1, y le dan el valor de x sobre 2, y en ese punto, y estaría valdriendo 0.5, pero como es entero, lo que pasa es que se redondea a 0. Porque recordemos que el tipo entero, pues no maneja lo que es el punto decimal. Mientras que si lo hacemos con la variable z, tenemos que si es de punto decimal o punto flotante, y al nosotros decirle que x lo convierta en un punto flotante, pues al hacer la división nos va a dar el resultado de 0.5. Nosotros debemos usar 2.0, ya que si nosotros usamos simplemente el 2, no los va a tomar como entero. Tenemos que, de esta forma le decimos al programa que es una operación con punto flotante, con punto decimal. Ok, aquí es lo que nos menciona, notas y advertencias. Si realizo operaciones matemáticas con flotantes, debo agregar un punto decimal. De lo contrario, se trata como un int. Consulte la página de constantes de coma flotante para obtener más detalles. Ok, y aquí lo tenemos abierto y podemos observar que la descripción que nos maneja es que al igual que las constantes enteras, las constantes de punto flotante se utilizan para hacer que el código sea más legible. Las constantes de coma flotante se intercambian en tiempo de compilación por el valor que se evalúa la expresión. O sea, es decir, como por ejemplo tenemos el código ejemplo, en donde n le dan el valor de 0.005. Entonces n vale eso, 0.005. Las constantes de coma flotante también se pueden expresar en una variedad de notación científica. Por ejemplo, con la letra E y la mayúscula y minúscula. Se aceptan como indicadores de exponentes válidos. Tenemos, por ejemplo, 10.0 evalúa 10 y o sea que es válido poner, por ejemplo, el punto 0, el 2.34 por 10 a la 5 o el 67 por 10 a la menos 2, y nos va a decir que vale esto como también vale esto. Ok, mientras que en el 10.0 pues simplemente se queda en el 10 y ya no hay, pues ya no hay como ponerle alguna anotación decimal o algo por el estilo. Ok, volviendo. Eso es muy importante. El tipo de datos float tiene solo 6
a 7 dígitos decimales de precisión. Eso significa que el número total de dígitos, no el número a la derecha del punto decimal. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a tener 6, 7 dígitos después del punto, sino 6 o 7 dígitos en total, contando antes y después del punto. A diferencia de otras plataformas donde puedo obtener más precisión utilizando la variable doble, que ahorita la vamos a ver, en este caso no. Tanto doble como float tienen la misma precisión. Ok, también suele pasar que los float no son exactos. Pueden suscitarse situaciones en donde, por ejemplo, tengamos la siguiente operación 6.0 sobre 3.0, puede que el resultado no sea 2.0. Entonces habrá que estar revisando que los valores estén adecuadamente bien, o sea, incorrectos. ¿Cómo se hace la conversión? Bueno, la conversión, cuando se realiza la conversión, se suele decir que se trunca o se redondea. Pero el programa lo que hace, cuando tú no le pides que lo redondee, lo trunca. O sea, por ejemplo, float, como una variable de tipo flotante, definimos x igual a 2.9 y después le decimos que el tipo entero y va a valer lo que vale x. En este caso se va a truncar hasta el número 2. ¿Ok? Porque ya no está leyendo el punto 9. Ahora, en cambio, si se desea redondear durante el proceso de conversión, se debe agregar el 0.5. Esa es una forma, digámosla manualmente, en donde le decimos que para que redondee le sume el 0.5. Se suele ocupar mejor lo que es el roundx para que lo ponga como debe ser, que del 3. Esto también es muy común usarlo, dependiendo de la situación o de qué tanta destreza ya tengamos con la programación y qué tan fácil nos hagamos de las herramientas. Aquí está ocupando, es la misma situación en donde y lo igualan a x, pero aquí ya le está diciendo que lo redondee y pues lo va a redondear al valor pues más cercano, que va a ser en este caso 3. La matemática de coma flotante también es mucho más lenta que la matemática de números enteros, pues realiza los cálculos más, requiere realizar más cálculos, por lo que debe de evitarse. Ok, entonces esos se deben evitar si requerimos que en alguna situación requiera muchísima velocidad nuestro programa. Pero si es de plano necesario usarlo, pues tendremos que valernos de ciertas herramientas, como por ejemplo dejar de usar el delay, ocupar en vez la función micros, tener ciertos aspectos del programa que no nos vuelva lento nuestra ejecución. El de valor doble, o doble en inglés, número de coma flotante de doble precisión. Pero recordemos que placas basadas en Arduino Uno y otras placas basadas en Atmega, pues simplemente ocupa 4 bytes. Es decir, la implementación doble es exactamente la misma que la de flotante, sin ganancia de precisión. Pero en Arduino Duo, los dobles tienen una precisión de 8 bytes, es decir, 64 bits. La sintaxis es igual que todas las demás. El nombre del tipo de dato, nombre de la variable, y si se requiere se le iguala un valor. Ok, notas y advertencias nos dice que los usuarios que toman prestado códigos de otras fuentes que incluyen variables dobles pueden desear examinar el código para ver si la precisión implícita es diferente de la que realmente se logra en los Arduinos basados en Atmega. Lo que nos decía al principio. O sea, hay que, si utilizas Arduino Uno, Arduino Nano, cualquiera que sea basado el microcontrolador en Atmega, simplemente puedes utilizar lo que es el float, pero si utilizas el Arduino Due y requieres una precisión de 64 bytes, pues utiliza ese tipo de dato que es el doble. Ahora, es muy importante recalcar que doble y float trabajan exactamente igual, la diferencia es la precisión.
la cantidad de bytes que se pueden utilizar. Los datos de tipo entero. Ok. Es uno de los principales que se utilizan para Arduino, el tipo entero, que es INT. En Arduino Uno y otras placas basadas en Atmega almacena solamente lo que son 16 bits o 2 bytes, lo que produce un rango de menos 32.768 a 32.767. Es decir, para la parte negativa de menos 2 elevado a la 15 y para la parte positiva de 2 elevado a la 15 menos 1. Las placas basadas en Arduino Due y SAMD almacena hasta 32 bits, o sea 4 bytes, lo que produce un rango mucho más amplio, el cual sería de 2.147.483.648 para la parte negativa, y para la parte positiva llega hasta el valor de 2.147.483.647. O sea, es decir, menos 2 elevado a 31 para la parte positiva, para la parte negativa, y para la parte positiva de 2 elevado a la 31 menos 1. Más adelante veremos lo que es la matemática en complemento 2 y lo de los desplazamientos de bit a la derecha. Por ahora estamos viendo solamente lo que es la parte principal del tipo de dato int, que igual su sintaxis es igual que todas las demás. El tipo de dato, nombre de la variable y si se le va a igualar algún valor. Aquí tenemos lo que es un código de ejemplo. Ese código nos dice que crea un número entero llamado countup, que inicialmente se establece como el número 0. La variable aumenta en 1 en cada bucle y después se muestra en el monitor en serie. Tenemos aquí que se crea la variable de tipo entero llamada countup igual a 0. Se inicializa la comunicación entre el Arduino y la interfaz LIDE del Arduino para que nos muestre en la PC. Y en el void loop tenemos que va a estar sumando count up más nos dice que va a estar sumando siempre 1, 1, 1 cada vez que regresa al bucle, y nos lo va a estar imprimiendo en count up. Eso lo que nos va a hacer, como nos dice aquí en notas y advertencias, que cuando se hace que las variables firmadas excedan su capacidad máxima o mínima, se desborda. El resultado de un desbordamiento es impredecible, por lo que debe de evitarse. Un síntoma típico de un desbordamiento es la variable volcarse de su capacidad máxima a su mínima o viceversa, pero no siempre es así. Si se desea este comportamiento, se debe usar la variable no firmada o llamada usignInt. Ahora, las variables long son tal cual como la int, pero su diferencia es que en este caso ahora alcanza de rangos de hasta 4 bytes. Es decir, va de un rango desde menos 2.147.483.648 a 2.147.483.647. Igual, sin punto decimal, sin nada, es de este tipo entero. Nos dice que si realiza operaciones matemáticas con números enteros, al menos uno de los valores debe ser de tipo largo, ya sea una constante entera seguida de una L o una variable de tipo largo, lo que lo obliga a ser largo o ser long. Nos dice que consultemos la página de constantes enteras. Las constantes enteras son números que se usan directamente en un esquema, como 1, 2, 3, de forma predeterminada. Estos números se tratan como de tipo entero, pero puede cambiar eso con los modificadores U y L. ¿Cuáles son estos? Bueno, normalmente nosotros tenemos lo que es base 10 o decimal. Eso sí, no se le agrega nada. Simplemente se escribe los números tal cual como los conocemos. El programa va a entender que es decimal. Si es binario, tenemos que agregar una B.
y solo funciona con valores de 8 bits, o sea que tenemos de 0 a 255. Caracteres 0 y 1 válidos, mientras que para el octal tenemos que iniciar el número 0 y caracteres de 0 a 7 simplemente son los que son válidos, a diferencia del binario que solamente tenemos 0 y 1 como válidos, pues obviamente es binario, podemos tener valores hasta 255. Ahora, para el hexadecimal de base 16 tenemos que deben iniciar con 0x, la 0 y x, y los caracteres válidos son 0 al 9, y de la letra A a la F son válidos. Lo que les mencionaba, que el programa entiende cuando se escribe normal que es de tipo entero, y va a ser con base 10. Ahora, en binario pues solamente los caracteres 0 y 1 son válidos. Por ejemplo, aquí tenemos un código de ejemplo: b n igual a b101, que vendría siendo a el número 5 en decimal. Para el octal, solo los caracteres 0 y 7, del 0 al 7 son válidos, y deben comenzar con el prefijo número 0. Aquí tenemos el caso en donde se está haciendo con el prefijo y tenemos que el valor decimal sería igual a 65. Es posible generar un error difícil de encontrar al incluir sin querer un 0 a la izquierda antes de una constante y hacer que el compilador interprete involuntariamente su constante como octal, ya que al ser el 0 pues lo puede detectar como octal. Ahora, en hexadecimal los caracteres válidos son del 0 al 9 y las letras A a la F, lo que les mencionaba. A tiene un valor de 10, B un valor de 11, como conocemos normalmente. Y tenemos un ejemplo en donde 0x101 es igual a 257 en decimal. Lo que nos mencionaba en el long de que debemos agregarle la L para la variable de tipo largo cuando se hagan operaciones matemáticas con números enteros, lo tenemos en esa parte de aquí. Ya si nosotros colocamos una U, al final forzamos que la constante sea en un formato de datos sin firmar. Ejemplo 33U. La U nos asemeja al unsigned para que sea más comprensible. Entonces estaríamos haciéndolo sin firmar esa variable. Si se le agrega una L, sería de tipo largo, de tipo long. Ejemplo, nos coloca el valor de aquí y nos agrega una L. Y ese valor de allí es 100.000. Que debemos de recordar que para el tipo entero solamente llega a 32.767, entonces por ello se debe de convertir a tipo long. Si se le agrega una UL es para forzar la constante en una constante larga sin signo, o sea, una unsigned long. Ejemplo que tenemos aquí, 32.767 UL. Continuando, tenemos su sintaxis tal cual como las demás. Se define el tipo de variable, el tipo de dato, nombre de la variable y el valor si se le quiere asignar. Aquí tenemos un código ejemplo sencillo en donde nos coloca long, speed of light, bajo kms bajo s, o sea, velocidad de la luz dada en kilómetros sobre segundo, y nos dice que lo va a convertir con el valor de 300.000. Ok, ahora para las variables de tipo corto, podemos decir que es tal cual como las variables de tipo entero. Ese corto se llama short, y en todos los organismos basados en ARMEGA y ARM, short almacena un valor de 16 bytes, o sea, 2 bytes. A diferencia del int con el de tipo DUE, me parece, que lo estoy hablando en este video, que almacena un valor más grande. La sintaxis tal cual como las demás: short, o sea, el tipo de dato, la variable y si se le quiere asignar un valor. En este caso se ocupa para definir el número de un pin.
sencillamente. Con eso tendríamos finalizado el video del día de hoy. Espero les haya gustado, espero haya sido comprensible. En esta serie solamente estamos tocando la parte teórica, para que cuando vayamos a la parte práctica sepan de dónde está saliendo y por qué se está realizando de esta forma. Muy pronto estaré subiendo videos prácticos para no aburrir con tanta teoría. Muchas gracias por ver el video. Recuerden compartir, darle like, suscribirse y darle a la campanita si les gustó. Cualquier duda pueden dejarlo en la caja de comentarios o estar localizándome en las redes sociales que les va a estar apareciendo, que simplemente tengo lo que es Facebook, próximamente estaré abriendo una cuenta de Instagram. Y bueno, muchas gracias y hasta la próxima.